Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase el día de hoy, 25 de enero. Antes que todo, muchas felicidades a nuestras compañeras que están en el grupo en esta clase de contabilidad administrativa 1. Hoy vamos a ver un poco sobre la temática de lo que es la contabilidad administrativa. Ayer les había comentado de que la contabilidad administrativa es más que todo para el uso interno, pero sí es importante que tengamos un concepto claro de lo que es contabilidad. Este concepto de contabilidad es lo que ustedes pudieron ver en la clase o en la asignatura de contabilidad 1, que normalmente es un arte o es la contabilidad es donde se registra, donde se clasifica, donde se interpreta y reporta todo lo que es la información financiera de una organización. Em, Recuerden que todas las operaciones de una empresa, pues hay que hacer ciertos registros contables, pero antes de ello hay que clasificarlo si estos son ingresos, si estos son gastos, si es propiedad, planta y equipo, etcétera. Luego de uno clasificarlo, pues se hace lo que es el registro contable, pero también hay que hacer los diferentes reportería a través de los estados financieros, llámese balance general o estado de situación financiera, lo que es el estado de resultado, estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las notas explicativas a lo que es el estado financiero. Que esos son los 5 estados financieros que solo pudieron más o menos lo que vieron en contabilidad 1. Pero la contabilidad administrativa tiene dos enfoques, ¿verdad? O tiene un enfoque que es la parte del control de todo lo que son las operaciones y gastos, una información amplia y oportuna y determinar, que es lo más importante, el correcto costo unitario de cada proceso productivo. Como esta contabilidad más que todo está dirigida a lo interno de la organización y en la parte productiva, más que todo también lo ven en contaduría pública en la clase de costos 1, que va relacionada o directamente ligada a lo que es las empresas de producción o manufactureras. Y luego, ¿qué se hace? Pues se emiten los diferentes informes en relación a lo que es la puesta en marcha y poder tomar decisiones a futuro. Como es un proceso administrativo como tal, o la contabilidad administrativa que habíamos comentado el día de ayer, que cómo influye lo que es el proceso administrativo en la parte de la contabilidad, es por ello, porque hablamos de una planificación, hablamos de un proceso de organización, pero también hay una dirección y toma de decisiones, que cuando uno hace los diferentes informes, llámese internos o externos de una organización, es para tomar decisiones. Cuando ve usted un estado financiero, llámese balance general o estado de resultados, es para tomar ciertos tipos de decisiones. Si usted ve que la empresa va reflejando números rojos, pues usted tiene que tomar una decisión como un administrador financiero, como un gerente general, como un gerente administrativo. Usted tiene que tomar ciertos tipos de decisiones. Entonces, eso es lo que nos permite también lo que es la contabilidad administrativa, poder tomar ciertos tipos de decisiones dependiendo de la información que tengamos. Claro que tiene que ser información viable, tiene que ser información oportuna, que esté libre de cualquier tipo de error o sesgo para poder tomar las decisiones de forma correcta y de forma oportuna. Lo que les había comentado el día de ayer, que la contabilidad administrativa con la contabilidad financiera es totalmente diferente. ¿Por qué? Y vamos a ver un cuadro que es sobre las diferencias entre la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera. En el caso de la contabilidad administrativa, la producción de toda la información como tal es para uso interno de la organización. Eso quiere decir que uno tiene que establecer diferentes políticas, procedimientos, reglamentos, pero todo con el objetivo de poder controlar de forma eficiente y eficaz lo que son todo lo que es las operaciones a lo interno de la organización. ¿Cómo lo va a hacer? Pues eso se hace de forma interna. Lo que usted establezca en sus procesos, lo que usted establezca en sus reglamentos, políticas, procedimientos, es a lo interno de la organización. Claro que usted puede hacer estos tipos de
procesos, políticas, reglamento, utilizando políticas de otra organización o otra institución y hacer un híbrido específicamente para su empresa, que pueda ser aplicado a su empresa como tal. La contabilidad administrativa como tal, su visión es hacia futuro, ¿verdad? Como estamos hablando de que son proyecciones, planificación es parte de las proyecciones, presupuestos, entonces lo vemos más hacia un futuro. En este caso, la contabilidad administrativa no está regulada bajo ninguna normativa, bajo ningún principio contable. Esto quiere decir que usted puede hacer estos reglamentos, usted puede hacer estas políticas, procedimientos, si usted lo desea. ¿A qué le digo esto de que no está regulado bajo principios contables? No, lo que la mayoría de aquí que estudian, en su mayoría, perdón, informática administrativa, le pueden solicitar un tipo, o como área solicitante, perdón. Como área solicitante nosotros les podemos indicar al departamento de informática un reporte como tal. Normalmente pasa en el área de ventas. Entonces usted quiere un reporte que le indique el nombre del vendedor, que le indique la zona que está vendiendo, a qué comercio se está vendiendo, cuál es el volumen de ventas diarios, etcétera. Eso es de acuerdo a la necesidad que usted tiene como departamento. Eso quiere decir que ese reporte que usted está solicitando, que es algo a conveniencia suya para poder desarrollar de forma eficiente sus labores, eso no quiere decir que está normado, que usted lo tiene que hacer consecutivo, que usted lo tiene que hacer mensual, que usted lo tiene que hacer diario. No, eso usted lo hace de acuerdo a su propia necesidad. Como dice el siguiente punto, los reportes se ajustan a las necesidades de la organización. Esto quiere decir que el siguiente mes, si usted ve que la información que le proporciona el reporte del departamento de informática no le convence o que necesita agregarle otro tipo de información, lo puede hacer. Entonces le agrega otro componente. Entonces esos informes o reportería como tal no está regulada bajo principios contables ni bajo ninguna u otra normativa. Eso quiere decir también que usted lo puede realizar este mes, no lo puede realizar el siguiente mes, lo puede retomar en el mes de junio, en el mes de septiembre o en el mes de octubre. Eso no está regulado. Como no son regulados, no son obligatorios. Eso quiere decir que no está regulado, entonces usted lo puede dejar en cualquier momento. Trata de prevenir lo que es el futuro haciendo estimaciones o aproximaciones. ¿Cómo hacemos nuestras estimaciones o aproximaciones en la parte de la contabilidad administrativa? Pues lo hacemos a través de un presupuesto. Como si bien es cierto, estamos hablando de presupuestos, son proyecciones, son estimaciones, son aproximaciones que usted hace hacia el futuro. No quiere decir que eso va a ser real, sino que más o menos es algo parecido, algo similar a lo que puede suceder en el futuro. Entonces usted lo hace a través de cualquier tipo de estimación o aproximación. Permite tomar decisiones con base en cada uno de los elementos de la administración, o sea que usted puede tomar una decisión en el proceso de planificación, usted puede tomar una decisión en el proceso de organización, qué recursos necesita para poder desarrollar de forma eficiente las diferentes operaciones dentro de su área o dentro de su organización, también puede tomar tomar en cuenta los diferentes controles que le permite reducir lo que son los diferentes riesgos en el proceso, en ese proceso contable, también tomar ciertas decisiones como tal en el proceso de dirección. Igual, ¿verdad? Si usted puede medir la parte de la motivación de los colaboradores, ¿verdad? Qué tan motivados, qué tan comprometidos están los colaboradores en la empresa. Entonces usted puede tomar cierto tipo de decisiones para poder motivar a su personal. Se apoya de otros saberes como la economía, la estadística, entre otros. Eso es una de las diferencias que existen entre la contabilidad administrativa versus la contabilidad financiera. Y la contabilidad financiera, ¿cuáles son las diferencias que tiene contra la contabilidad administrativa? Pues que la información que se emite o que se produce en la contabilidad financiera es más que todo para uso externo. ¿Por qué?
De acuerdo a las normas internacionales, en la norma número 1 nos indica que quienes están interesados, llamémoslo así, en pocas palabras, quienes están interesados en la información financiera, pues los inversionistas. ¿Por qué? Porque son los que ellos ponen el capital y quieren determinar cómo ha ido evolucionando, o los dueños o los socios, como lo quieran llamar, quieren saber cómo ha ido evolucionando su empresa, ¿verdad? En el largo del tiempo. También los gerentes general, porque si bien es cierto, estos socios o estos inversionistas han puesto su confianza en estas personas y tienen que tomar ciertos tipos de decisiones para poder dar los buenos resultados a las personas que le han brindado la confianza. También los proveedores, pues recuerden que ellos son los que nos otorgan a ciertas líneas de crédito. Entonces, ellos están interesados porque dependiendo de cómo esté la situación financiera de la empresa, si la empresa está mal, pues no le vamos a dar ninguna apertura de crédito, no le vamos a extender las líneas de crédito, no le vamos a dar ningún tipo de crédito. También los clientes están interesados en la información financiera porque ellos, de una u otra manera, generan una fidelización con ciertos tipos de empresas. Y más que todo porque ellos le preocupan de una u otra manera qué va a pasar si esta empresa cierra o qué va a pasar si esta empresa quiebra. ¿Quién me va a proporcionar el producto o el servicio que me está dando esta empresa? Entonces ellos tienen que buscar una manera de poder buscar otra alternativa en el caso de que pase una u otra de estas situaciones. También los colaboradores están interesados en la información financiera porque al final lo que están viendo los colaboradores es la parte salarial. Si la empresa está realmente en buenas condiciones, pues van a solicitar algún tipo de aumento o si la empresa está más o menos en ciertas condiciones, pues va a haber algún tipo de negociación para poder mejorar, valga la redundancia de palabras, las condiciones laborales como tal. También el gobierno está interesado en lo que es la información financiera porque las empresas al final tienen que aportar, ¿verdad?, al fisco los diferentes tributos. En este caso, pues las empresas pagan las diferentes retenciones que se le hacen, el impuesto sobre la venta, el impuesto sobre la renta. Entonces, tienen que saber que realmente están reportando de acuerdo a la información financiera. Otro punto es que la contabilidad financiera observa situaciones pasadas o hecho histórico. ¿Qué quiere decir con esto? Como es una contabilidad acumulativa como tal, entonces cuando nosotros vemos en el estado financiero, en el renglón, por ejemplo, presupuestario, perdón, en el renglón de caja y bancos, 1.000.000 de lempiras, eso no quiere decir que esos 1.000.000 de lempiras se generó o los movimientos de esa cuenta se generaron en ese transcurso de ese año. No, eso quiere decir que es 1.000.000 de lempiras que está el día de hoy en la cuenta, es por todos los movimientos que se han generado desde la creación de la cuenta bancaria hasta el día de hoy. Puede ser que la cuenta bancaria se haya creado en el 2013, 2018, 2020, pero el día de hoy tiene un saldo. Entonces, ese saldo es acumulativo. Entonces, por eso es que nos remontamos a hechos históricos, a situaciones pasadas. La contabilidad financiera, el siguiente punto, está regulada bajo principios de contabilidad generalmente aceptados o normas internacionales de información financiera en el caso de las empresas que apliquen. Algunas están bajo principios y otras están bajo normas. Como está regulada bajo principios o bajo normas internacionales de información financiera, esto quiere decir que su preparación es obligatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no puedo darme el lujo de decir, este mes voy a hacer el estado de situación financiera, el siguiente mes no lo voy a hacer. O el estado de resultado lo voy a hacer, este mes no lo voy a hacer y en el mes de febrero sí lo voy a hacer. No, ya me está diciendo la normativa que debemos de elaborar estos estados financieros. Por lo tanto, es obligatorio. Permite hacer un análisis global de la organización y con base en ello tomar decisiones. Como nuestros estados financieros nos muestra una radiografía de cómo se encuentra la empresa, entonces a través de ello hacemos un análisis global tanto del contexto interno como del contexto externo y tomamos ciertos tipos de decisiones para mejorar la situación financiera de la empresa.
y no se apoya en ninguna otra disciplina. Entonces, esas son de las diferencias que existen entre la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento entre las diferencias o algo que no le haya captado o algo que ustedes quieren aportar. Por los momentos no. Ok. ¿Alguien más? Si tiene alguna duda o inquietud. ¿No hay más? Ok. Hay dos conceptos que a veces tendemos a confundir. Y estos dos conceptos son costos y gastos. A veces decimos, ah, pero es lo mismo, costos y gastos, pero no. Hay ciertas pequeñas diferencias. Cuando hablamos de costos, son los valores que usted invierte en unidades monetarias, o sea, en dinero, y no más que todo es para la obtención de bienes o servicios, ya sea para su proceso o para su venta, o adquisición de propia planta y equipo. Y esto es con el fin de reponerlo o agenciarse alguna ganancia o una utilidad en el corto plazo o mediano o largo plazo. Por ejemplo, usted compra mercadería para revender como tal, entonces tiene un costo o tiene un valor como tal. Ese es el costo de poder o el costo que usted invierte para adquirir esa mercadería. También, cuando usted compra un edificio o compra un terreno o compra un vehículo, compra un mobiliario o equipo de cómputo, entonces usted hace fuertes sumas o fuertes cantidades, ¿verdad? Para la adquisición de estos bienes, entonces eso es el costo. Claro, en el caso de los equipos de cómputo o en los diferentes, en la adquisición de los diferentes productos o servicios, no solamente lo que a usted le cuesta como tal, porque a veces compramos productos o compramos equipos a lo externo, ¿verdad? Entonces, no le podemos dar solamente el valor a lo que me cuesta ese equipo en el extranjero, sino que también tengo que sumarle a ese valor, de ese costo de adquisición, toda la introducción de ese bien aquí a nuestro país. Si yo tengo que trasladar ese producto de mi puerto de embarque o de la aduana a mi bodega o a mi plantel o a las oficinas, entonces si yo tengo que pagar transporte, si tengo que pagar un seguro valga la redundancia, para asegurar ese bien, entonces eso tengo que sumárselo al costo del producto. Ahora, si en el caso de que ese producto o ese bien nadie lo puede, o hay pocas empresas, llamémoslo así, o que a lo interno de nuestra empresa no hay personal que pueda ponerlo en funcionamiento, sino que necesitamos contratar personal externo o profesionales o técnicos profesionales o profesionales en el área para que me pueda poner en función ese bien, entonces también tengo que sumárselo al costo de ese bien, valga la redundancia de palabras. Entonces, costo no solamente es lo que me cuesta un producto, sino que todo lo que va a derivar hasta ponerlo en marcha lo que es ese bien. Claro, en el caso del inventario, a usted le cuesta, igual si usted tiene que trasladar, perdón, la mercadería, incorporarla a nuestro país, ponerla en las bodegas, todos esos costos van sumados. Pero al final usted lo va a vender y al final le va a generar un tipo de ganancia o utilidad. Eso es el costo. Ahora, el gasto es un costo que ha producido un beneficio que expiró y generó ingresos para la empresa. ¿Qué quiere decir esto? A veces la empresa o tiene, por ejemplo, tiene un plantel, pero ese plantel no es propio de la empresa, pero que tiene que alquilarlo. Entonces, en el transcurso de ese mes, usted está obteniendo un beneficio, por ejemplo, que usted está produciendo, usted tiene la mercadería ahí, usted tiene cierto personal ahí, etcétera. Eso le está generando un beneficio, pero
cuando la persona que le alquila le manda el recibo oficial de cobro o le manda la factura y que usted le haga efectivo el pago, eso ya se convierte en un gasto porque ya expiró ese beneficio como tal. También la parte de los sueldos de los colaboradores, cuando les pagan quincenal o si les pagan mensual, en el transcurso de ese tiempo, de los 15 días o de los 30 días, de acuerdo a la forma de pago, la empresa le está obteniendo un beneficio que usted le está dando los conocimientos, usted le está dando ese recurso, su tiempo, etcétera. Para la empresa es un beneficio que usted le esté dando sus conocimientos. Pero cuando le hace efectivo el pago como tal, entonces eso ya se convierte en un gasto. Entonces hay un sinnúmero de situaciones y en la vida real lo podemos poner en práctica. Por ejemplo, cuando usted eh, tiene internet en su casa, normalmente nosotros pagamos una cuota mensual o tenemos un plan, qué sé yo, o pagamos, en el caso de la telefonía celular, hay paquetes, nosotros compramos ciertos paquetes que nos duren un mes o cierto tiempo. Cuando usted lo compra, usted está invirtiendo en ese paquete de internet, pero en la medida que usted va consumiendo, y eso ya, o cuando ya lo consume en su totalidad, para usted ya se convierte en un gasto. Igual, antes de pandemia, algunas personas o algunos estudiantes se trasladaban de sus lugares de origen a la ciudad. En este caso, pues les tocaba pagar apartamento, ¿verdad? O una casa, etcétera. Entonces, en el transcurso de ese mes, ¿verdad? Que usted tenía techo, tenía seguridad, tenía un lugar cómodo para poder vivir. Entonces, para usted era un beneficio tener una casa, un apartamento como tal, pero al final del mes que le llegaba el recibo o que le tocaba pagar, pues entonces eso para usted ya se convertía en un gasto. Entonces, estos dos conceptos tenemos que tenerlo bien claro cuando hablamos de costo y cuando realmente estamos hablando de gastos. No sé si tienen preguntas o si quieren poner algún tipo de ejemplo. No sé si quieren poner algún ejemplo o está claro. Todo está claro. Ok. Vamos a ver, hay un comentario. Lilian me indica que todo está claro. Ok. Ok. En las empresas manufactureras, que más que todo está alineado a la contabilidad administrativa, en las empresas que se dedican a la producción o a la parte manufacturera, o que usted tiene una pequeña empresa también, donde ofrece algún tipo de bien o servicio, bueno, realmente la mayoría de las empresas, en su mayoría, pues comercializan algo, o producen algo, o revenden algo. Entonces estamos hablando casi son empresas productivas. Entonces, ¿qué pasa? En estas empresas que son productivas o que realmente elaboran el producto como tal, hay ciertos elementos como tal. En este caso, hay tres elementos que tiene un producto y hay que identificarlos. Está la materia prima, el otro elemento es la mano de obra y también está lo que es el costo indirecto de fabricación. Cuando hablamos de materia prima es todo aquel elemento que se transforma y que se incorpora en un producto final. Un producto terminado tiene incluido una serie de elementos y subproductos que mediante un proceso de transformación permiten la confección del producto final. Y la materia prima, o estamos hablando de cuando hablamos de materia prima, es aquellos elementos que se necesitan para poder elaborar o para producir un producto. Igual hay empresas que tienen un producto como tal, pero también tienen subproductos. O sea que de ese elemento principal se generan los diferentes subproductos. Por ejemplo,
En el caso de una empresa ganadera, su producción, llamémosla así, o que lo que pueden comercializar o sería la leche. Entonces ellos pueden tener su propia marca, así como lo hace la Azula, lo hace la Leide, que su producto estrella es la leche como tal. Pero de la leche hay otros subproductos, por ejemplo, que hacen mantequilla, que hacen quesillo, que hacen queso Kraft, em, que hacen yogur, etcétera. Entonces, de ese producto principal o de ese elemento principal que es la leche, pues hacen una diversificación de subproductos. Ahora, la materia prima como tal se clasifica en materia prima directa, que son los bienes que entran totalmente al producto y que son identificables, que son cuantificables como tal. Y la materia prima indirecta son aquellos materiales que forman parte del producto, pero que no son materia prima directa y que pasan a formar parte de los costos indirectos de fabricación. Y esto de la materia prima indirecta son aquellos elementos que son bien difíciles de cuantificar o que son difíciles de identificar en el producto. Podemos dar ciertos ejemplos como tal de materia prima directa y materia prima indirecta. Claro que hay elementos que son bien importantes en el proceso productivo. Hay elementos que no pueden faltar. Y eso no quiere decir que los demás elementos no son importantes, que no son trascendentales como tal. Por ejemplo, cuando usted elabora una silla, usted necesita madera, usted necesita tornillos o clavos, usted necesita barniz, usted necesita tachuelas, usted necesita lija, usted necesita pegamento, etcétera. Entonces hay ciertos elementos de eso que uno tiene que considerar cuál de ellos son materia prima directa y cuáles de ellos son materia prima indirecta. ¿Cuáles son aquellos que yo puedo identificar, que yo puedo cuantificar en el producto? Pero esos productos, o esos elementos que yo no puedo identificar y que no puedo cuantificar, entonces los tengo que considerar como materia prima directa. Entonces, poniéndose ese ejemplo que les indiqué de la elaboración de la silla, que necesitamos madera, necesitamos pegamento, necesitamos clavos, necesitamos tornillos, por ejemplo, necesitamos lija, necesitamos barniz. Para ustedes, ¿qué elementos son principales y qué elementos podríamos considerar como materia prima directa? La madera, ¿Qué más? el Los barniz, clavos. Ujú. La Entonces, mano de, ¿perdón? la mano de obra. Ok, eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahorita solamente estamos viendo los elementos que necesitamos para, o que se requiere para producir ese producto. Entonces tenemos la madera, que sería materia prima directa. En el caso del pegamento, usted no lo puede ver. Entonces, eso sería materia prima indirecta. Usted no me puede decir, de pegamento hay un bote ahí. Usted no lo puede cuantificar. Entonces eso se considera como materia prima indirecta. Igual que el barniz. Si bien es cierto, usted compra una lata, usted como productor, usted sabe cuánto más o menos requiere, pero no lo puedo identificar en el producto. Yo puedo ver aquello brillante en la silla, pero no sé qué cantidad como tal eh, tiene de producto en ese, cuánto de materia prima o cuánto de material está en ese producto final. Entonces podemos decir que también el barniz sería materia prima indirecta. Ahora, los clavos, los tornillos, eso podríamos considerarlo como materia prima directa. Entonces, claro, hay elementos que son importantes como tal en el proceso productivo. Por ejemplo, yo siempre le digo, hay un elemento principal como tal en el producto.
Eso lo tienen que tener bien claro. ¿Eso qué quiere decir? Que sin ese elemento principal ustedes no pueden hacer el producto. Y no quiere decir, les repito, no quiere decir que los demás elementos no son importantes. Solamente que cuando uno dice, ok, yo voy a vender leche, pero usted me va a dar el cuajo. Entonces, usted sabe que el elemento principal que usted requiere para producir eso es la leche. Igual que cuando usted quiere hacer una mesa, que usted quiere hacer una silla, usted quiere realizar un cuadro, entonces usted ya sabe que lo primero que va a ver ahí en el producto es la madera. Lo demás es secundario, pero también es importante. Ahora, en el caso de la elaboración del pan, ¿qué elementos, hay un pan sencillo, qué elementos o qué suministros o qué recursos necesitan ustedes para elaborar ese pan? La harina, la levadura, levadura, Harina, huevos, levadura, huevo, Huevos. Huevo. ¿sí? Azúcar. Azúcar, Agua. ajá, agua o leche, dependiendo de A- lo que usted le quiera. Aceite también. Aceite o manteca. Ok, Lic. sí. En este caso también contaría el horno donde se hacen uno. Mm, En ese caso, el horno como tal, claro, es algo que usted lo necesita para elaborar el producto, pero el horno como tal, pues eso ya conforma como propiedad planta y equipo. Ahora, eh, lo que usted necesita para que funcione el horno como tal sería la energía eléctrica. O la otra situación es que ese horno, por ejemplo, si le falla la resistencia, usted necesita repararla. Entonces, esa reparación como tal sí forma parte del costo del producto, porque al final usted no va a decir, ok, el servicio público de la planta productiva para la empresa es un gasto. O que usted me diga, fíjese que se me arruinó la estufa, entonces mandémoslos al gasto. No, porque eso al final, y todas las empresas, déjenme decir que todas las empresas, esos ciertos porcentajes, llamémoslo así, ciertos porcentajes se los trasladan al producto. Entonces, el equipo como tal que usted necesita para elaborar ese producto final conforma lo que es propiedad planta y equipo. ¿Estamos claros? Sí, Lic. Ok. ¿Los demás? Chile. chili, chili. Bueno, entonces ya nos faltan casi 4 minutos. Mañana vamos a continuar